Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 3 al 5. Hoy vamos a estar hablando, amado amigo y amiga que me escucha, del arrepentimiento. Libro de Lucas, capítulo 13, verso 3 y 5. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amado amigo, en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 32, el Señor Jesús hablando dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También en el libro de los Hechos, capítulo 17, dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y siguiendo ahí mismo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 21, dice la palabra testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, dice el Señor Jesús: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el nombre del Señor. Amado amigo, el arrepentimiento incluye dos elementos esenciales: aborrecimiento de pecado, que nos habla el libro de los Salmos, capítulo 97, verso 10, que dice: lo que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Amado amigo, la otra parte es contristado por el pecado. En 2 Corintios capítulo 7, verso 9, dice la palabra: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Y ahí mismo, en el libro de los Salmos, capítulo 38, verso 18, dice la palabra: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Esto acompaña el aborrecimiento del pecado. El que se arrepiente aborrece el pecado que le contristece, y es contristado por el pecado que aborrece. El aborrecimiento y el sentido de pesar son recíprocos. En realidad, cada uno puede considerarse como la causa o el efecto del otro, porque tan cercana es su relación. Amado amigo, el remordimiento es contristarse por las consecuencias de su pecado, pero arrepentimiento condena el pecado que trajo la consecuencia. Las lágrimas están en los ojos del arrepentimiento. Esta confesión está sobre sus labios. La mentalidad de Dios en cuanto al pecado está en su pensamiento. Alejarse del pecado es su camino. Quebrantamiento está en su corazón, aferrándose a Cristo con sus manos, y la humildad de conducta en su actitud tocante a la voluntad de Dios. El arrepentimiento involucra la formación de un nuevo propósito con referencia al pecado y la voluntad de Dios. Amado amigo, en el libro de Lucas capítulo 15, verso 18 al 20, nos dice el Señor esta palabra: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose el hijo pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre sus cuellos. Y dice la palabra del Señor que su padre le besó. El arrepentimiento no solo es un corazón quebrantado por el pecado, sino del pecado. La abolición del hombre, tal como sus emociones, es asociada con y relacionado a sus intelectos. El ejercicio voluntario de uno incluye el ejercicio del otro. Esto es arrepentimiento verdadero, un cambio de mentalidad real hacia Dios, y el pecado también necesita un verdadero propósito en cuanto a ellos. La palabra griega en el Nuevo Testamento traducido arrepentido, amado amigo, significa cambiar su mentalidad. El libro de Jeremías capítulo 8, verso 6 dice: escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. En el mismo libro de Jeremías capítulo 26 dice la Biblia: quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, dice Jehová. Os plantaré
levantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os había pensado hacer. Yéndonos al libro de Ezequiel capítulo 24 verso 14, dice Jehová: yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Pero Joel más adelante habla en el capítulo 2 verso 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertido a Jehová vuestro Dios. Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Pero más adelante Amós también habló en el capítulo 7 y dijo: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dice Jehová el Señor. Amado amigo, pero Jonás no se quedó atrás. En el capítulo 3, versículo 8 al 10, dice Jonás: si no, cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero avanzando, amado amigo y amiga que me escucha, en este mensaje en el libro de Mateo capítulo 12 verso 41, dice el Señor: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amado amigo, el arrepentimiento es manifestado en estar contristado profundamente por su pecado y en humillación propia y aborrecimiento. La palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 18 verso 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. No hay suficiente de esta manifestación de arrepentimiento en estos días. El arrepentimiento es manifestado en confesión de pecado y oración a Dios por misericordia. En el libro de Jonás capítulo 3 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Pero el libro de Ezequiel capítulo 18 verso 30 dice la palabra: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Amado amigo, el arrepentimiento es manifestación por el pecado, apartándose de un mal camino o de su mal camino, de todas sus transgresiones, apartándose de la idolatría, apartándose de los ídolos y de sus abominaciones y de sus malos pensamientos. Esta es la importante y decisiva manifestación de arrepentimiento, en el cual la Biblia imparte más énfasis. Note la frecuencia y urgencia de la palabra vuélvete, como dice Jehová en la Biblia. En el libro de los Hechos dice la palabra en el capítulo 3 verso 19: así
que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Conversión es la prueba exterior del arrepentimiento interior, sino que anuncie primeramente, dice la palabra, a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obra digna de arrepentimiento. Samuel, en 1 Samuel capítulo 7, dice la palabra que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, dice, quitad los ídolos o los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él serví, y os librará de la mano de los filisteos. No es como muchos enseñan, amado amigo, que se puede hacer de todo un poco. Eso es una falacia, una mentira del mismo diablo. El arrepentimiento es manifestado por dirigirse a Dios para confiar en él y servirle solo a él. Hay dos lados del arrepentimiento: alejándose de y dirigiéndose a. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 1:9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Producir fruto o hacer obra digna de arrepentimiento es lo que nos enseña la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amado amigo, la Biblia nos dice que Juan era un predicador y que vino predicando arrepentimiento. En el libro de Mateo capítulo 3 dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista tenía el mismo mensaje que Jonás tuvo en Nínive. El reino de Dios se acercaba. Entonces Juan sabía que la gente debería arrepentirse para poder ser partícipe de la gloria del cielo. Juan el Bautista vino predicando y diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Segunda Pedro capítulo 2 verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amado amigo, Pedro, aunque impulsivo y errático, tenía el don de discernimiento espiritual, como vemos en Juan 6:68. Pedro le dice: les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amado hermano y amigo que me escucha, Pedro se convirtió en líder y portavoz de los 12 apóstoles e hizo una confesión de la deidad de Cristo que se convirtió en la base de la iglesia hoy en día. En el libro de Mateo capítulo 16 dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y les dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amado amigo, Pedro era un pescador duro y viejo, pero cuando empezó a seguir a Cristo, se convirtió en un hombre pescador de hombres. El ministerio más grande en todo el mundo en el día de Pentecostés. Pedro sabía que la salvación es por la gracia de Dios y no por obra, como así enseñan muchos. Pero como le testificó Pedro a Agripa aquí en Hechos 26, y le escribió luego a los Efesios en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amado amigo, Pedro sabía que cuando la gracia de Dios obra en el corazón del hombre por arrepentimiento y fe, ese hombre se convierte de la tiniebla a la luz y sigue a Cristo donde antes seguía al pecado y a Satanás. En el libro de Juan capítulo 8 verso 12 dice la palabra del Señor: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Los discípulos predicaron del arrepentimiento, dice la palabra, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen.
hacen. Estaban predicando la gracia de Dios, querido amigo, la influencia divina sobre el corazón y su reflexión en la vida. La primera parte del mismo paso del arrepentimiento y fe, lo cual produce una regeneración en el corazón humano. Esto fue un galardón de Dios a los judíos, a los cuales predicaban, como nos dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo predicaba también del arrepentimiento. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui reverde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amado amigo, en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 8 dice la palabra: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros o de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al único y verdadero Dios, el único Dios creador y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amado amigo, este es el mismo Pablo que nos dio la palabra cuando dijo: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pablo no estaba diciendo que el hombre ya no pecaba cuando se convertía a Cristo del pecado, como una obra de gracia en el corazón, la influencia divina sobre el corazón y su reflexión en la vida, sino que se convertían en nuevas criaturas en Cristo Jesús, y las cosas viejas son hechas nuevas. Por eso cuando usted ve que alguien viene a los pies del Señor y sigue con la misma vieja vida que tenía, todavía le falta dejar a Cristo entrar dentro de su corazón y que Él haga morada y que viva eternamente en su corazón. En el libro de los Corintios capítulo 5 dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El alma y espíritu de la comisión a los 12 en su partida era que el arrepentimiento y el perdón de pecado se predicase en todas las naciones. Por eso es que usted ve hoy en día cuántos evangélicos tirados a la calle, por doquier, en las emisoras, en la radio, en la televisión, llevando este mensaje de salvación a todas las naciones. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 24: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amado amigo, el deseo supremo del Señor es que lleguen a arrepentirse. Por eso Pedro dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno padezca, sino que todo, absolutamente todo, procedan al arrepentimiento. El mandato de Cristo para todos los hombres en todo lugar es que se arrepientan. Dice los discípulos en el libro de los Hechos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La única puerta de escape de la perdición para todo hombre, amado amigo, es el arrepentimiento. No hay otra puerta de escape, es el arrepentimiento. Por eso en Lucas 13:3 dice la palabra: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amado amigo, los profetas del Antiguo Testamento trajeron un mensaje de arrepentimiento en su predicación acerca de convertirse del pecado. La palabra del hombre más sabio que jamás ha vivido, Salomón, dice: asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en
este lugar hicieron oración, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdone su pecado. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amado amigo, los hombres perdidos están destituidos de fuerza y poder. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Como consecuencia, no pueden hacer nada bueno para Dios o para sí mismos. En el libro de Juan capítulo 15 dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amado amigo, los hombres perdidos están destituidos de libertad. Hablando el profeta Isaías en el capítulo 61, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Por tanto, están en una condición de esclavitud todos los hombres que no han buscado a Cristo y no han entregado su corazón al Dios Todopoderoso. El apóstol Pedro dice: le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿De qué estás siendo tú esclavo, amado amigo? ¿De los vicios, del cigarrillo, de la blasfemia, de la idolatría? ¿De qué pecado estás siendo tú esclavizado ahora mismo que no puedes tomar una decisión y entregar tu vida al Señor Jesucristo? Amado amigo, este es el único arrepentimiento que debemos predicar. No el terror de la ley, no desesperación, no el dirigir a la humanidad al suicidio, no las obras, no la perfección sin pecado, sino la tristeza que es según Dios, que es una tristeza hacia la salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es la única oportunidad. Debe de tomar una decisión hoy, amado amigo. Jesucristo todavía te está esperando. Te está dando tiempo para que tú te arrepientas de tu pecado y le pidas perdón al Señor. Pídele perdón al Señor donde tú estás. No diga que tú no tienes pecado, porque todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, Cristo murió por nuestro pecado para darte la oportunidad a que tú te arrepientas y entregues tu vida al Señor Jesucristo. Hoy es un día aceptable, quizá mañana puede ser muy tarde. Dios te bendiga y Dios te guarde.